sigamos acá. A ver. Estábamos entonces en aquí. Bueno, a ver, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Bueno, habíamos entonces enunciado las operatorias de fracciones con el inverso, ahí están las operaciones, con el cociente, ¿sí? Dedujimos algunas propiedades. En realidad, todas estas propiedades nosotros las manejamos de manera inmediata, o sea, automática, pero se pueden probar. Son consecuencia de la definición de inverso multiplicativo y la manera de proceder en la que se indica acá y no de otra forma. La manera de sumar las fracciones es esa y no otra. ¿Ok? Podemos hacer una demostración más de esa idea y empecemos a hacer un poco de cálculo de expresiones algebraicas con la operatoria de fracciones. Ya hicimos algo en la clase pasada. Vamos a retomar con más ejemplos. ¿Okay? Ya tenemos ese cálculo. Y vamos a ver algunos otros ejemplos más que involucran manipulación algebraica. Aquí lo importante es que haga las cosas bien, con el agregado de que ahora sabe por qué se hace lo que se está haciendo, cuál es la razón. Eso es el agregado, en la parte de axiomática. Bueno, simplifique la expresión que ahí aparece. Déjela de la manera más reducida posible. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, bueno, sumar las fracciones del numerador. Y para sumar las fracciones estamos ocupando la propiedad, como tú sumas o restas dos fracciones, lo que en el denominador es el producto y multiplicas cruzado respetando la operatoria que está en medio, la suma o la diferencia, suma o diferencia. Entonces, en este caso, 1 partido por A más H menos 1 sobre A es, como señala acá, esta parte se transforma en esa parte. Eso es A menos A más H partido por ese producto, y podemos cancelar ahí, nos queda menos H, y entonces nos queda una fracción, con esto como numerador, y este como denominador, no lo habíamos tocado el H, y usamos la propiedad de división de cociente de fracciones, y llegamos a esta expresión, H partido por A, factor de A más H por 1 sobre H, y se cancela, y llegamos a esto. Este tipo de expresiones nos vamos un poco más adelante en el curso, casi en el último tercio del curso, vamos a toparnos con este tipo de expresiones. Nos vamos a topar con una expresión del tipo 1 partido por A más H cuadrado, por ejemplo. Menos 1 partido por A cuadrado sobre H. Y vamos a hacer algo con una expresión como esta. Preguntarnos qué pasa si el H es un número cada vez más pequeño. Entonces, para estudiar una expresión como esta necesitamos hacer un poco de álgebra, que entonces es lo que se hizo en este ejemplo, con este ejemplo que está acá. Entonces es importante hacer la operatoria, hacerla bien. Ese es el objetivo en esta parte. Bueno, demuestre o haga todos los cálculos en el lado izquierdo y compruebe que si usted hace todo el cálculo en el lado izquierdo, toda la reducción posible, lo que obtiene es el lado derecho. Muestre que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Porque el lado izquierdo es el que tiene más información. Entonces en la izquierda hay que empezar a hacer algunos arreglos. Bueno, y lo que hacemos acá es, bueno, trabajar cada uno de los factores. Podemos hacer algo ahí y podemos hacer algo ahí. Entonces lo primero que uno dice, bueno, en el primer factor lo que podemos hacer es sumar la fracción. Se multiplica cruzado y se multiplica y se suman y después se multiplican los denominadores. Fíjate que el numerador acá es un cuadrado de binomio. Uno desarrolla los cuadrados de binomio y ve que puede hacer reducción de términos y semejantes, simplificar algunos términos, eliminar algunos términos con signo contrario y reducir términos, y llegamos a esto como numerador. Y acá podemos, por ejemplo, factorizar por 2, aunque podríamos haberlo dejado igual. Entonces ese es el primer factor. Y el segundo, también sumamos la fracción,
Ahí sumamos la fracción. Y lo interesante es que el numerador ahora resulta ser un cuadrado binomio. Es ese. Así que la fracción se puede expresar de esa manera. Y ahora con esa información volvemos al problema original y reemplazamos acá y ahí las expresiones que hemos obtenido y vemos si se puede simplificar algo. Bueno, entonces reemplazamos, ahí está el primer reemplazo, aquí está el otro reemplazo, y ahí está el otro reemplazo que venía, que no hemos tocado. Y acá se empiezan a cancelar términos, como bien indica, ese término se cancela con ese término. Se cancela el 2, el xy con el xy, y el número 2 con el 2. Y aquí además podemos cancelar, llegamos a esto. Esa sería una respuesta correcta, pero en realidad uno puede reducir un poco más esta expresión y llegar a, como el denominador es una suma por su diferencia, simplificar, y el numerador es una potencia, así que es el producto de la expresión consigo mismo, se simplifica y se llega finalmente a esta expresión, que es justamente lo que estaba preguntando, muestre que esa igualdad es verdadera. Efectivamente eso es cierto. ¿Ok? Demuestre que. Bueno, aquí hay un poco de manipulación. Y aquí hay que ir trabajando. Este cálculo es un poco largo, si lo hacemos nos va a demorar mucho, así que lo que es interesante y la recomendación es ir por partes, ¿no? Es decir, reducir esa fracción lo que más pueda, y después sumarle esto, y después esa fracción, y después ser restada por 1, y después invertir con x cuadrado. Y lo mismo acá. Es un cálculo que hay que hacerlo con orden, tedioso, sí, hay que hacerlo en orden. Después trabajas con esa, después el x cuadrado y llegas a eso. Y entonces esto es igual a algo. ¿A qué es igual a eso? Hay que ir haciendo los cálculos, la recomendación es haciéndolo como acá, ir copiando en una parte, hacer el álgebra y después ir sustituyendo y después ir simplificando. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tiene este ejercicio? Dice, bueno, muestra alguna de las propiedades 1.7. Entonces, yo lo que hago acá es alguna de las propiedades 1.7. Aquí ya en el apunte se probó la número 8 y yo voy a probar o mostrar un par más, que creo que es la 1 y la 5 y la 7, para que vean cómo podemos razonar. Mira, ¿qué decía la propiedad 1? La propiedad 1 dice que A partido por 1 es A. Mira qué tonto, ¿ah? Dice, pero ¿cómo pruebo eso? Dice, la propiedad 5 dice que pruebe que A partido por 1 es A. Entonces uno dice solución. ¿Qué es lo que es A sobre 1? Bueno, por definición, A dividido por 1 es A por 1 a la menos 1. Entonces colocamos A por 1, 1 a la menos 1. Bueno, pero ¿cuánto vale 1 a la menos 1? ¿Qué número es ese? ¿Qué significa colocar a la menos 1? Significa que este número multiplicado con 1 debe dar 1. Pero resulta que 1 por 1 es 1. Y el inverso es único, así que tiene que pasar esto. Si hay un único número con esa propiedad. Por lo tanto, en realidad, A por 1 a la menos 1 es A por 1. Y por definición del 1, cualquier número multiplicado por 1 es A. Por lo tanto, A partido por 1 es A. Podría resultar a esta altura una cosa un poco molesta, pero efectivamente es cierto. Insisto, estas propiedades son demasiado, en el contexto que hemos, o sea, son obvias porque las hemos ocupado tantas veces que resulta ser natural, que no las cuestionamos, pero esta es una demostración, efectivamente eso es así. ¿Okay?
A sobre 1 es A. Bien, voy a decir un poco más respecto de, convenzámonos de que si tú en una fracción la multiplicas por numerador y denominador por el mismo número, la fracción no cambia. Eso dice la propiedad 5. Si tú multiplicas una fracción por un mismo número, numerador y denominador, la fracción no cambia. O bien, si en una fracción tú factorizas numerador y denominador por un mismo número, tú puedes cancelarlo y la fracción, lo que queda es igual a lo anterior. Son dos maneras de decir lo mismo. Entonces vamos a probar esa información. Vamos a probar que esa igualdad es verdad. Entonces, nuevamente vamos con la definición. ¿Qué significa que A sobre X partido por A sobre Y? Significa que es el producto de este número por el inverso de ese número. El inverso de AI. Entonces habría que ver cuál es el inverso de un producto. Bueno, y la propiedad que está en rojo dice que el inverso de un producto es el producto de los inversos. O sea, lo que estamos diciendo que 1 partido por 3 por 5 es lo mismo que 1/3 por 1/5. O bien 3 por 5 a la menos 1, en notación de potencia es 3 a la menos 1 por 5 a la menos 1. Eso es lo que estamos diciendo acá. Bueno, eso se puede probar directamente, o si probamos la propiedad del producto de fracciones, sería consecuencia también de eso, pero se puede probar de manera independiente. Pero si nosotros usamos esta información, ya podemos concluir lo que nos interesa, porque en vez de colocar A por I a la menos 1, pongo A a la menos 1 por I a la menos 1. ¿Ok? Y con esa información nos queda A por X por A a la menos 1 por I a la menos 1. Y ahora puedo juntar convenientemente las A. Las A es, ¿por qué? Porque todo se puede, los productos es conmutativo, yo puedes agrupar como quieras. Entonces nos queda acá A por A a la menos 1, X por I a la menos 1. Resulta que A por A a la menos 1 es 1. Y 1 por cualquier número es el número. Y X por I a la menos 1 es X sobre Y. En consecuencia, lo que hemos probado es que A por X partido por A por Y es lo mismo que X por Y. O sea, algo que uno ni siquiera se cuestiona y lo ocupa, que puede simplificar, eso es cierto. Entonces, aquí, de esa manera, uno va a ir probando algunas de las propiedades, ¿ok? Va demostrando algunas cosas. Bueno, y quiero finalizar como demostraciones que la suma de fracciones es lo que siempre ha sido y que no puede ser de otra manera. Que para sumar fracciones no puedes sumar los numeradores y los denominadores, sino que tienes que sumar como se está indicando aquí. Y para restar también. No puedes inventar ninguna fórmula extraña, es esa y solo esa. Se hace de esa manera. ¿Y cuál es el razonamiento? El razonamiento es el siguiente. Un razonamiento. Sería este. Vamos viendo. X sobre Y más Z sobre U. Usemos la propiedad anterior. X sobre Y es lo mismo que multiplicar a X y a Y por un mismo número, U. Esos son iguales. Y Z sobre U es lo mismo que multiplicar por un mismo número, que sí. Así que este también es igual con ese. Por lo tanto, la suma de los dos primeros es igual a la suma de los números que están en el lado derecho. Ahora, si nosotros expresamos cada uno en términos de inverso, nos quedaría así. Un número por el inverso multiplicativo, más el número por su inverso multiplicativo. Pero ¿qué es lo interesante? Que ambos se están multiplicando por el mismo número, que es este a la menos 1, así que lo que podríamos hacer es factorizar. Aquí podemos factorizar. Bueno, pero esta expresión la escribimos como fracción. ¿Qué es esa? ¿No? Y llegamos entonces a lo que queremos mostrar. Por lo tanto, para sumar esta fracción,
tú tienes que hacer esto. Y no puedes hacer otra cosa más que esto. Por lo tanto, la manera de sumar fracciones es exactamente esta. Y ninguna otra más. ¿Sí? Entonces, esta es una demostración. Hemos usado alguna información adicional, el razonamiento y algunos resultados previos. ¿Ok? Eso es más o menos lo que el espíritu de esta parte. Las axiomas de cuerpo justifican toda la operatoria que nosotros hemos realizado. Todos estos cálculos que hemos hecho bastante rápido están justificados. Absolutamente justificados. Esa es la operatoria. Entonces, los axiomas son los que permiten trabajar con bastante soltura las expresiones. ¿Ok? Por ahí va. Bueno, la idea es que mediten un poco en esto, pero no pierdan de vista que lo que estamos repasando lo tienen que aplicar bien. Porque lo que estamos repasando va a ser parte de un problema. En alguna parte de un desarrollo de un cálculo ustedes tienen que hacer, por ejemplo, y no quiero ser tan latero, pero en alguna parte de un cálculo a lo mejor ustedes llegan a esta expresión. Y entonces para seguir trabajando tienen que reducir esa expresión. Entonces toda la álgebra uno espera que la hagan bien. Y con la expresión que resulta, ustedes tienen que seguir trabajando para hacer otra cosa. Entonces, esta parte es parte de un procedimiento. Por eso que lo estamos recordando, porque lo vamos a ocupar después. ¿Okay? Bien. Aquí vamos a aterrizar todo lo que aprendimos antes para resolver ecuaciones. Una ecuación lineal. Bueno, yo creo que a esta altura no creo que haya una dificultad mayor para resolver ecuaciones lineales. Es una expresión de la forma. ¿Por qué es lineal? Primero, es una ecuación lineal en una incógnita. Uno tiene que tener claro la incógnita. En este caso, la incógnita X. Esta es una igualdad. ¿Ok? Conocido A y conocido B, hay que hallar el o los valores de X para el cual el lado izquierdo es el derecho. Eso es una ecuación. Tú, al reemplazar el valor de X, se cumple la igualdad es verdadera. ¿Ya? X es la variable. Aquí lo que es relevante de la variable es que aparece elevado a 1. Por eso que se dice lineal. No tanto la letra, porque yo puedo tener esta ecuación y también es una ecuación de primer grado. ¿Okay? La letra no es tan importante, la letra que se utilice. Lo que debe quedar claro es cuál es la incógnita y si está elevado a 1, como ocurre acá. Esta es una ecuación lineal o de grado 1. Ejemplo de ecuación lineal, la primera, ejemplo de algo con lineal, esta no es lineal porque aquí el X, la incógnita está elevado a una, además, a una potencia que no es 1. Aparece, pero aparece otra potencia. Así que esa no es lineal. Y la solución de la ecuación lineal es la que se está indicando acá, que en la práctica es despeje el X. Dice que si el A es distinto de 0, tú puedes despejar X. Lo interesante es que cuando nosotros despejamos X estamos rehaciendo la demostración una y mil veces, eternamente. Esto es la demostración de que eso es cierto. A ver, uno puede chequear fácilmente que es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Despejas B, ¿no? Pero tú no dices, ¿cómo tira el B acá? ¿Qué significa pasar el B al otro lado? Significa que tú estás sumando, pero no sé, el inverso aditivo de B a ambos lados de la igualdad. La igualdad se mantiene y queda sumado el inverso aditivo. Después hacemos operatoria. ¿Cuál es la operatoria? Bueno, asociamos. Aquí hay asociatividad. Se está juntando este número con ese número y dejando ese número fuera, con los paréntesis. ¿Qué otra propiedad usamos? La condición, el hecho de que este número sea el inverso aditivo, sumado con B es 0. Aquí apareció otra propiedad. En la línea siguiente, ¿qué propiedad usamos? La propiedad que tiene el 0. 0 sumado con cualquier número es el número. Digamos aquí. En el lado derecho,
C más menos B se anota así, C menos B, notación. Después, ¿qué más podemos hacer? Hacemos el mismo cálculo, la misma idea, pero ¿cómo despejamos el X? Dividimos por A. ¿Qué significa dividir por A? Multiplicar por su correspondiente inverso. Multiplicativo. Multiplicamos a ambos lados, la igualdad se mantiene, porque la igualdad se porta bien con la suma y el producto. Es que sabemos en el lado izquierdo, fíjate que cuando estás multiplicando, tú anotas esto, ¿no? Ahí están los tres números multiplicando, pero ahí yo puedo hacer o bien esto, o bien esto otro. Son iguales. ¿Con cuál me quedo? Con esta parte, que es la que me conviene. A la menos 1 por A es 1. El número C menos B por A la menos 1 se anota así, o también así. Y 1 por X es X. Por lo tanto, la expresión original es equivalente a esta última, con esta serie, esta cadena de equivalencias. Esto es verdad, lo que le sigue es verdad, hasta llegar hasta lo último. Lo que nos está diciendo acá, lo que dice esta demostración es el procedimiento para resolver. Nos está dando la prueba y la manera cómo hacerlo. Y lo que nos está diciendo es que esa es la única manera de hacerlo. La manera de resolver la ecuación de primer grado es esa. Y no hay otra. Por lo tanto, se cumple esto. Por supuesto que en la práctica, esto yo lo comenté y se reían algunos, lo comenté en la nivelación, tú no vas a hacer estos cálculos, ¿no? Sí, yo no voy a multiplicar por b a la menos b y voy a sumar. Tú vas a pasar de aquí, acá y allá. ¿Sí? En un cálculo dice, como esto es cierto, paso de acá y de aquí despejo, listo. Pero lo que está detrás y lo que se omite es lo que permite trabajar, lo que valida el método. Trabajas de esa manera. ¿Sí? Ya, entonces esa es la demostración de por qué la solución de la ecuación es esa. Y de hecho, uno dice bastante más, dice que hay un único número, hay un único valor de x que cumple la igualdad. Por lo tanto, esta ecuación tiene una única solución, a diferencia de la ecuación cuadrática, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Entonces dice resuelva. 2 es igual a menos un medio de x más 7. Y aquí fíjate lo que uno hace en la práctica. Por ejemplo, este lo tira para allá y este lo tira para acá. Ahí. Y después divide por o multiplica por 3 y llegó a eso. Listo, se acabó. Usted va a seguir operando como antes, con la diferencia que ahora sabe por qué funciona de esa manera, por qué se hace de esa manera. ¿Sí? A ver, entonces, esto también yo lo comenté en la nivelación, pero es que dice resuelva. De repente nos topamos, cuando estamos trabajando, dice, no, queremos hallar X en alguna parte. Esta es una ecuación. En realidad uno no sabe de qué tipo es, dice resuelva. Y en realidad uno dice, bueno, yo no sé cómo hacer esto, pero en realidad yo puedo hacer un poco de álgebra. Y lo que se me ocurriría hacer, es como está indicado, es aplicar una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Esta. Si dos fracciones son iguales, es la propiedad 4. La propiedad 4 dice que si dos fracciones son iguales y multiplico cruzado, la igualdad se mantiene. Esta. Entonces, esta propiedad la podemos ocupar para resolver esa ecuación. Porque uno no pierde nada en probar. Tú estás cambiando una expresión por otra que es equivalente con ella. Con la ventaja de que ahora puede que te dé esa manera de escribir una idea de cómo seguir. Entonces yo no sé hacer esto, pero si hago, la cambio por esto. Y resulta que de esta manera ya puedo continuar, porque me doy cuenta que hay cuadrados de binomio ahí, y que puedo hacer algunas cancelaciones. Este con este. Y nos queda entonces, lo que queda es una ecuación lineal. Y entonces la resuelvo, y listo, te da esa. ¿Okay? Entonces, muchas ecuaciones, yo lo comenté en su momento, hay muchas ecuaciones que no tienen esta cara, pero que en realidad si uno hace un poco de álgebra, la lleva a algo como esto.
Entonces en realidad era lineal pero camuflada, ¿no? Estaba camuflada. Entonces esa ecuación en realidad era una ecuación lineal. Aquí hay otra que no tiene no es de la forma número por x más otro número es c, pero en realidad sí lo es, porque hay que hacer un poco de álgebra. Entonces lo que podemos hacer para resolver es ir despejando el asunto, ver qué pasa con esos cuadrados de binomio ahí, si podemos hacer algo, qué pasa si hacemos todos los productos. Y lo interesante es que cuando hacemos estos cálculos, la incógnita en el lado derecho aparece, además, no, aparece un término cuadrático, pero ese término se cancela con el lado izquierdo. O sea, en principio era una ecuación que no era de grado 1, pero en realidad sí lo era. Y uno después la resuelve, la ecuación. Llegamos a eso. ¿Ok? Entonces hay algunas ecuaciones que no tienen esa pinta. Ya, entonces cuadrática. Bueno, antes de cuadrática, veamos algunos problemas. Aquí, ¿no? A ver si me ayudan con los cálculos. No sé si será necesario que hagamos los cálculos, pero aquí podemos hacer algunas cosas. A ver, problemas. Resolver. Déjenme ponerme por acá. A ver, ¿qué hago con esto? Me pongo aquí. Me muevo para allá. A ver, resolver. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, en el número 1, en el 1. No es necesario, yo les voy a dejar el resto para que ustedes lo piensen. En el 1, a ver. El problema 1. Veamos la ecuación. 3x menos x más 5 partido por 6. Esto es igual a 6x más 1 partido por 3. ¿Cómo podríamos trabajar esa ecuación? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿A quién se le ocurriría hacer algo acá? Más 1. ¿Cuánto vale x ahí? ¿Cómo podemos proceder? Acá. Yo partiría multiplicando por 6 en ambos lados. Muy bien. Su compañero dice, mira, yo puedo hacer lo que quiera, entonces puedo multiplicar a ambos lados. Su compañero dice, mira, en realidad voy a multiplicar por un número que mate estos. Porque las fracciones siempre son engorrosas. Entonces, multipliquemos por el múltiplo común. Un múltiplo común. Este era 3 y 6, ¿no? 6 y 3. Múltiplos comunes de 6 y 3, 12, por ejemplo. Pero el primero es 6. También puedo multiplicar por 12, pero va a tener que simplificar al final, pues sí que, como lo mismo. Entonces, si multiplicamos por 6, nos queda, y aquí voy a saltarme varios pasos porque es algo que ustedes siguen, menos x más 5, y acá multipliqué por 6, 2 veces 6x menos 1. ¿Ok? Y aquí, para adelante, yo ni siquiera me voy al trabajo. ¿Es necesario que siga haciendo los cálculos, no? ¿Qué creen ustedes? ¿Será necesario seguir trabajando ahí? ¿O lo dejamos hasta acá? ¿Podemos resolver esta ecuación? ¿Hay alguna dificultad en esta ecuación que está acá? Supongo que no, creo que no, ¿no? ¿O sí? Pregunto. ¿Hay alguna dificultad en esta ecuación? ¿Cuánto vale x ahí? Yo creo que no, ¿no? Porque aquí el paréntesis sale con el signo, el 2 multiplica, y uno tiene que hacer un poco más de álgebra, ¿no? ¿Sí? ¿Debería funcionar bien? Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Oye, ¿No un una problema? pregunta. Cuénteme. ¿De dónde el 2 lo sacó por 6 dividido en 3, cierto? Claro. Aquí te queda el 6 y junto estos dos. Te queda el 2. Y queda ahí. Pero ¿por qué queda al lado? Yo pensé que quedaba como fracción abajo el 2. No, porque, a ver, ya. Es importante que me hagan estos comentarios. Excelente, ya, perfecto.
No hay ningún problema. Ya, multipliquemos por 6. A ver, es que la operatoria funciona. Tú dices, ese era 3, ¿cierto? Bien, 3. Ya, la claridad, la ecuación a la que resulta, a que llegamos, me parece que nadie tiene problema. Hay un cálculo que quedaba medio raro, multipliquemos por 6. Entonces, 6 multiplica al lado derecho, aquí no habría problema. 10. Son 3, profe. Perdón, era 3, ¿no? Era 3. Bueno. Aquí queda el 6 multiplica, bueno, por la I. ¿Y por qué entonces cancela el 6? Ya voy a hacer este cálculo, no, voy a hacerlo ahí. Hagámoslo con azul, porque el rojo me está molestando. Voy a hacer el cálculo. Entonces, el 6 multiplica a la fracción. Voy a hacerlo así. Fíjate, lo que pasa es que al escribir tú te das cuenta que la cosa funciona. Y aquí te queda, si lo escribí así al lado derecho, tengo que escribirlo igual, ¿no? Ya, la línea que sigue es 18x, ya, y lo que sigue es, aquí puedo cancelar, ¿no? ¿No puedo hacer esto? ¿Estamos bien ahí? Porque Sí, 6 por, Sí, profe. ya. Y entonces ahí ya te diste cuenta por qué queda lo que tiene que quedar, ¿no? Y ahora en el lado derecho, ahora voy a cancelar 6 con el 3, que es lo que sobró, el 2. Y va arriba y no abajo. ¿Por qué? A ver. Porque esta fracción también se puede escribir así. Esto es una cuestión carretera, pero es importante que entienda por qué la propiedad. Lo puedo escribir así. Y voy a colocar acá un 1, pero que no se anota. El producto, ¿cómo multiplico dos fracciones? Numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, ese producto es lo mismo que está en azul. Pero en la práctica hay uno, anoto ese 1, 6x más 1 nomás. Y ahora entonces queda claro, estoy dividiendo 6 y 3, y por lo tanto queda 2. ¿Sí? Factor de. Si fuera al revés, es decir, si en el denominador hubiera estado 12, habría quedado 6 sobre 12 y ahí queda 1 sobre 2. Pero ese habría sido otro cálculo. ¿Sí? Por eso es que quedó 2, 6x menos. Bueno, ya, ¿qué podemos decir de la número 2? No me quiero extender tanto porque me interesa ver la ecuación cuadrática, que es la que sí realmente... La número 2, esta que está aquí. Yo me imagino que para aquellos que hicieron la nivelación hicieron estas cosas, ¿no? Resolvieron este tipo de cosas. Bueno, al menos yo lo hice. Y algunas más interesantes que estas. 1 partido por 15x menos 30. A ver, fíjate que acá podemos hacer lo siguiente. Mira, fíjate que el de los denominadores se puede factorizar, ¿o no? ¿Podemos factorizar ahí? Sí. Sí. 3 factor de x menos 2 más 1 partido por 5x más 2. Hoy parece que aquí hay un error de tipeo. Vamos a ver a revisar. 1 partido por 15 factor de x menos 2. Ya, ¿y qué podría hacer acá? ¿Podría eliminar algunos denominadores? ¿Podría eliminar un denominador aquí o no? ¿Cuál podría ser una buena idea? Como en el caso de arriba, ¿qué hice lo de arriba? Maté estos dos denominadores. ¿Qué fue lo que multipliqué por 6? Por acá, ¿por cuánto podría multiplicar aquí? 15. Por X menos 2. Por x menos 2. Si multiplico por x menos 2, ¿cómo queda? A ver, en la línea siguiente. Ya. X menos 2, aquí quedaría un tercio. Está muy rápido eso. Más. Aquí quedaría x menos 2 partido por 5. X menos 2, aquí no se cancela nada, ¿no? Ahí. ¿Cómo queda al otro lado? 1 sobre 15. ¿De acuerdo? X menos 2 Profe, acá. pero el x menos 2 no lo aplicó abajo ¿Dónde? en la fracción del medio. No, porque son distintas, no las puedo cancelar. Po.
Pero tampoco lo escribió, lo multiplicó arriba nomás, ¿o no? Pero lógico, si lo multipliqué arriba, po. Esto lo multipliqué arriba, po. El mismo truco de multiplicar por 6. Sí, pues si estoy multiplicando por 6, pues mira, estoy haciendo esto. X menos 2 partido por 3 por X menos 2. Lo que pasa es que me salté un paso que me parecía, o que en principio era bastante directo. Ahí, pues yo multipliqué ahí, ¿no? Con el detalle que ahora puedo simplificar donde tengo que simplificar. Aquí simplifico y acá, pues. Acá no puedo simplificar porque son distintos, ¿no? ¿Qué es lo que quedó? Lo que estamos indicando acá. ¿Qué es lo que quedó acá? 1 sobre 15. Po. Ya, ¿cómo podemos seguir? Se ve complicado el asunto, ¿no? A ver, qué pasa si nosotros sumamos las fracciones? Recuerde que tiene que despejar X, ¿no? ¿Qué pasa si sumo las fracciones? ¿Cómo queda la fracción acá? Un 15 sobre 1 sobre 12. ¿Cuánto es esta fracción? ¿Cómo sumamos la fracción? ¿Cómo la podemos ahí sumar? Bueno, aquí quedaría 3 menos 15 partido por 3 por 15. O usando el mínimo como múltiplo, ¿no? Que es 15, ¿no? Acá queda menos 12, ¿no? Sobre 3 por 5. No hagamos el producto porque la idea es simplificar 15. La idea es dejar la fracción la más simple posible. Entonces quedaría x menos 2 partido por 5 sobre x más 2. Y esto es igual a ¿cuánto? 12 lo podemos cancelar en 3, 4, ¿no? Menos 4 sobre 15, ¿no? Ahí. 12 es 3 por 4. Y con este 3 cancelamos ese 3, sobre el 4, ¿no? Y ahora llegamos a esta. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo proceder ahí? ¿Qué podríamos hacer ahí? Multiplicar por 5. ¿Multiplicar por cuánto? ¿Por 5 dices tú? Bueno, multiplicamos Sí. por 5. Ya. X menos 2 partido por X más 2. Esto es igual a menos 4 tercios. 5 dividido en 15 es 1 tercio. ¿Y ahora? ¿Cuánto vale X? ¿Cómo podemos seguir acá? Vimos algo en la clase, vimos algo para seguir y nos decimos, sí, pues, a ver, vamos. Uno aprende por imitación. Mira, si tengo algo como esto, puedo multiplicar cruzado. Entonces acá tengo esto, puedo multiplicar cruzado. ¿Sí? Multipliquemos cruzado. ¿Cómo nos queda? 3 veces x menos 2 es igual a menos 4 veces x más 2. Y ahí entonces llegamos a algo conocido. O sea, esta ecuación era de primer grado. Lo que pasa es que estaba muy camuflada. Y esto que está acá no uno lo pone por molestar, sino que hay situaciones que tú te encuentras con algo y tienes que hacer cálculo nuevo. Por eso que tienes que 3x menos 6, eso es igual a menos 4x menos 8. ¿Cuánto vale x? ¿Quién me dice cuánto vale x ahí? X es igual a... ¿Cuál es el valor de x? Menos 2 séptimos. Menos ¿cuánto dice usted? Menos 2 Séptimos. séptimos. Bueno, como yo no quiero, como es día viernes ya, no quiero, le creo, ¿eh? No quiero pensar, le creo. Si usted dice que ese número, le creo. Ya. Bueno, entonces encontrámosle que. Entonces, insisto, acá no hay una regla, dice yo ocupo las reglas. ¿Cuál y qué va a depender? Po?
Si aquí no hay una receta, dice usted trabaje. Tal vez era conveniente en esta ecuación haber separado las fracciones. A lo mejor. Esa ecuación es la misma que esa. Y vas a llegar a lo mismo, pero a lo mejor esto requiere más cálculo. No lo sé. Va a depender del problema. Esa es la parte entretenida que tiene esto. No todas se hacen de la misma forma. Aquí es razonamiento, manipulación algebraica. ¿Qué conviene hacer? No hay una receta ni nada escrito. Uno tiene que hacer ejercicio y darse cuenta, ¿no? Hacer harto ejercicio. Para que uno empiece a soltar la mano y decir, aquí conviene hacerlo así. Bueno, llegamos a la ecuación lineal. Bueno, ahí tenemos una ecuación lineal un poco más interesante, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas yo las comenté. Ya. Ecuación cuadrática. La famosa ecuación cuadrática. En este rato que queda vamos a recordar la ecuación cuadrática. Es una expresión de la forma donde A, B y C son números reales. El A no es 0, porque si el A es 0, te queda una ecuación lineal y ya la sabes resolver. Así que tiene que aparecer un x cuadrado. Y la solución de la ecuación cuadrática. Bueno, aquí vamos directo a la fórmula. Que es lo que si usted se aprende esto, la va a poder resolver todas las ecuaciones cuadráticas. ¿Qué es lo que dice la fórmula? La fórmula dice, requiere en la fórmula que tú identifiques, para aplicar la fórmula, los números A, B, C. Eso se llaman los coeficientes de la ecuación. A, B, C. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que menos b más menos un cierto número que va dentro de una raíz, que se llama el discriminante. Uno calcula previamente este número, b cuadrado menos 4ac, y dependiendo de lo que ocurra con él, uno va a poder seguir. Cuando el número que calculamos es un número mayor o igual que 0, entonces tiene sentido sacar raíz. Y eso va a ser un número real. La solución va a estar dada por esta expresión. ¿Ok? Esa es la solución de la ecuación. Está dada por esa expresión. Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4c. Ese es el discriminante sobre 2. Entonces aquí lo que estamos contando, lo que viene a continuación es por qué funciona y por qué la fórmula es esa. ¿Por qué no puedo resolverla de otra manera? No, hágalo así. No es que, y no es una cosa antojadiza, sino que esta es la forma y no otra. De una manera equivalente que es como la factorización, pero lo que está detrás de esta misma idea, ¿no? La fórmula es esta. Y esta es la que tiene que usted ocupar, siempre. Identificando quién es A, quién es B y quién es C. Cuando el B cuadrado menos 4C es mayor o igual que 0, entonces uno aplica la fórmula. Y aquí está la demostración. Y la demostración esencialmente es la idea de completación de cuadrados. Si realizamos la completación de cuadrados, se obtiene esto. A ver, voy a asumir, después voy a explicar con ejemplos qué es lo que quiso hacer acá. Pero asumamos que llegamos a esta igualdad, para que se entienda de dónde sale la fórmula, ¿ya? Supongamos que llegamos a esta igualdad. Después vamos a explicar con ejemplos cómo obtuvimos esta igualdad. Pero partamos de acá. Asumamos que esta igualdad es verdad. Tratemos de entender la línea siguiente. La línea siguiente dice lo siguiente. Valga la redundancia. En esta última igualdad, este número es positivo. Estamos recordando algunas cosas que usted maneja de fracciones y de positivo y negativo del colegio. Siempre que el numerador es positivo, porque el denominador es siempre positivo. 4a cuadrado es un número siempre mayor que 0. Entonces una fracción es positiva en este caso, con numerador negativo, con numerador positivo, cuando el numerador es positivo. Y eso va a ser verdad porque este número es positivo. Aquí está, pues, b cuadrado menos 4ac, que está escrito al revés nomás, ¿no? ¿Ya? B cuadrado menos 4c. Con más argumentos, esta afirmación en la sección de asuntos. No, pero es una cosa que puede acordarse. Una fracción
Si el denominador tiene un signo conocido, la fracción es positiva cuando al numerador le pasa algo. En este caso, como el denominador es positivo, el numerador tiene que ser positivo. Y ahora, como es positivo, tú estás en algo como esto. Mira, recordemos algo del colegio. Si x cuadrado es 5, ¿cuánto vale x? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto vale x si x cuadrado es 5? Raíz de Raíz 5. de 5. Raíz de 5. ¿Es el único resultado o puede haber otro? De hecho, me sirve el más y el menos. Menos raíz de 5. Hay dos números que verifican, ¿no? Entonces, por eso que aparece el más menos. Entonces, toda esta parte, llámala un x grande. La incógnita, el cuadrado de esa incógnita es igual a este número. ¿Cuánto vale el número? La raíz de toda esta parte. Entonces, x más b partido por a es igual a una más menos una raíz grande de b cuadrado menos 4ac partido por 4a cuadrado. Lo que pasa es que aquí usamos propiedades de raíces. ¿Qué propiedad de raíz estamos usando? La raíz de a partido por b es la raíz de a partido por la raíz de b. Entonces, eso lo escribimos, la raíz del numerador, que lo dejamos igual, partido por la raíz del denominador. ¿Pero qué otra propiedad uso de raíces? La raíz de a por b es raíz de a por raíz de b. Entonces separo el denominador de esa manera y nos queda 2a. Podría eventualmente ser negativo, pero aquí cargué en el más menos. Y ahora, de aquí, que es la incógnita, despejo el x ahora, y por eso que sale el menos b. Porque esta última parte es la fracción, no sé si se dan cuenta, es esta fracción que se está sumando a esta fracción. Y por eso que la incógnita queda, la expresión queda compacta. Entonces la única parte que está oscura es el comienzo, de que eso, el cuadrado de eso es igual a esa expresión. Si aceptamos esto, todo lo que viene a continuación es consecuencia de despejar la x nomás. Sacar raíz, acordarse que hay dos soluciones de la ecuación, aplicar alguna propiedad de raíces, como las que señalamos ahí, y después despejar la x, y llegamos a la fórmula. Por eso que la fórmula debe ser esa. Si nosotros aceptamos las propiedades de raíces, la fórmula debe ser esa y no otra. ¿Ok? Debe ser así. Entonces, esa última parte que está quedando, veamos un ejemplo primero y después volvamos los pasos. Mira, la parte que hay que entrar a discutir es lo que está dentro de la raíz, porque todo este cálculo funciona si le puedo sacar raíz a b cuadrado menos 4c. Y tú le puedes sacar raíz porque es un número positivo. Dice, solo si, asumiendo que esto es cierto, podemos seguir trabajando. Entonces, lo que viene a continuación es un comentario de cuándo sí, cuándo no. Llamemos delta a b cuadrado menos 4c. Y ese número puede ser 0, o puede ser positivo, o puede ser negativo, ciertamente. El caso positivo y 0 nos van a dar soluciones que son números reales, y el caso negativo ¿correcto? Si un número es negativo y lo multiplico por menos 1, el resultado es positivo, ¿correcto? Si el número ya era negativo, Profe. Ahora volvió, parece. ¿Volvió o no? Ahí. Igual no le escucho. Ahora, profe, no escuchamos por si acaso. Profe está muteado. ahí sí, ya. Primera vez que, o sea, me había pasado otra vez. Seguimos grabando, me había pasado una vez, pero... no sé, ayer tenía varios problemas con Zoom y hoy día estaba todo bien. Bueno, entonces la ecuación, cuento corto acá, si el discriminante es 0 o positivo, tú vas a poder resolver la ecuación. Si el discriminante es negativo,
la ecuación no tiene soluciones reales. Vamos a convencernos de que si delta es negativo, usted no va a poder resolver la ecuación si quiere tener números reales. La puede resolver en un contexto un poco más general que se llama los números complejos, pero que usted va a ver con detalle en su curso de álgebra. Pero acá no nos va a interesar este caso. Si el delta es negativo, no la puedo resolver. Veamos un ejemplo aquí. Un par de ejemplos. Dice, la ecuación cuadrática x cuadrado más 5x más 6 tiene solución real. Bueno, tenemos que identificar para calcular el discriminante quién es A, B, C. A, el número que multiplica a x cuadrado. B, el número que multiplica a x. Y C, el término que es libre. 6. Tengo b cuadrado menos 4a por c. Ahí está. Menos 4a por c. Eso. Y en este caso, si hacemos los cálculos, te da 1, que es positivo, por lo tanto la ecuación tiene soluciones. Después uno puede encontrar cuáles son las soluciones. Esta ecuación, el a vale 1, el b vale menos 2, y el c es igual a 2. Calculamos el discriminante, b cuadrado menos 4ac negativo, no hay solución real. En el curso, entonces, esta ecuación no va a tener solución. Es importante saber que si no tiene solución, vamos a hacer tal o cual cosa. Va a depender del problema, va a depender en el contexto de algún problema, puede que parte del proceso de resolver el problema pase por resolver esta ecuación. ¿Okay? No vamos a resolver ecuaciones por resolverlas, sino que vamos a resolverlas porque tienen un significado en un contexto, en algo que estamos trabajando. Entonces, como para ir cerrando, si tengo la ecuación cuadrática propiamente tal, uno la resuelve, ¿no? Uno dice ya, esta que está acá, la primera, es 1, entonces ¿cuánto vale x? Apliquemos derechamente respecto a resolver la ecuación, es aplicar simplemente la fórmula, ya que calculamos el discriminante, uno dice que la solución es menos b, más, menos, la raíz de 1 partido por 2a. Por 2a, ¿no? Por 2a, por 2. O sea, es menos 5 más menos 1, medio. De aquí uno deduce que un valor de x debe ser con más, es decir, menos 2. Menos 5 más 1 es menos 4 medios, y otro valor tiene que ser con menos. ¿Correcto? Menos 5, menos 1 es menos 6 medios, menos 3. Esas son las dos soluciones en este caso. Y para resolverla, lo único que hicimos fue aplicar la fórmula. Y de hecho no necesitamos nada más. Aplicar bien la fórmula. ¿Sí? Y saber que tiene solución. Entonces las ecuaciones cuadráticas se resuelven de esa forma, y no tiene más misterio que ese. Pero hay ecuaciones que no son cuadráticas, que en realidad son cuadráticas pero están ocultas, como en el caso lineal que vimos en el ejemplo, como algo como esto. Esto que está acá no tiene ninguna cara, no se parece en nada a esto. Pero en realidad sí es eso si uno hace un poco de álgebra. Afortunadamente es eso, porque significa que la podemos resolver. Si no resultara cuadrática, a lo mejor no la podemos resolver, pero en este caso sí resulta ser cuadrática porque hacemos el álgebra. Y el álgebra que está ahí es este. ¿Qué álgebra haríamos acá? A ver, hagamos el álgebra acá, como para terminar. Lleguemos de esa ecuación a esa. ¿Qué es lo que haríamos acá? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo lo podemos hacer? En estos minutos que quedan, ¿cómo podemos hacer esta parte? ¿Qué se les ocurriría hacer a ustedes? ¿Qué proceso algebraico pueden hacer? ¿Qué podrían hacer acá? A ver, veamos. Recuerde que aquí,
cualquier cosa que haga bien, que haga correcta, está bien. Lo que pasa es que hay cierto procedimiento que va a llevar a lo que nosotros queremos y otro que no nos va a decir mucho. Entonces, lo que podríamos hacer acá, por ejemplo, es sumar la fracción del lado izquierdo. ¿Qué pasa si sumamos la fracción del lado izquierdo? ¿Cómo queda? Nos queda así, ¿no? X menos 1 por 1 más 1 por X más menos 1, perdón, X más 2, X menos 1, partido por X menos 1 por X más 1, por X más 2. Y esto es igual a 5 cuartos. Podemos seguir trabajando el lado izquierdo, es decir, esto es equivalente a, ¿cómo nos quedaría acá? Aquí quedaría 2x, ¿no? 2x más 1, ¿es correcto? X menos 1 por X más 2. Y esto tiene que ser igual a 5 cuartos. Ya, y ahora caemos en algo que no había aparecido antes, ¿no? Una igualdad de fracciones. Entonces aquí lo que podríamos hacer es multiplicar cruzado, ¿no? Esa igualdad se cumple. Voy a colocar acá 2. Esto es lo mismo que colocar 4 veces 2x más 1 más 5 es igual al otro lado 5 factor de x menos 1 por x más 2. ¿Sí? Y bueno, ahora que estamos en esta etapa, ya la expresión nos dice, nos da mucha información, ¿cierto? Que aquí podemos hacer varias cosas. Podemos multiplicar el 4 en la primera parte y podemos hacer el desarrollo de los productos en la segunda, ¿no? Aquí quedaría 8x más 4. Y aquí podríamos colocar 5 y hacer el desarrollo, ¿no? Y aquí hacemos el desarrollo, quedaría x cuadrado y aquí quedaría más x, ¿no? Menos 2, ¿es correcto ese cálculo? ¿Ahí? Sí. Sí, Profe, profe. una consulta. Dígame. ¿Cómo sabe cuándo hay que multiplicar cruzar las fracciones? No, ¿cómo sé? Porque las están iguales. Recuerda que aquí, a ver, lo que estoy diciendo es que si tengo una igualdad, yo puedo hacer esto. Pero lo puedo hacer cuándo exactamente. Cuando ¿En tenga qué la parte igualdad, del problema? cuando tengo la igualdad, Cuando- fíjate, ya, o sea, cuando ya no puedo resolver más algebraicamente, tú se dices, podría es que decir. mira, tú dices, ¿qué se te ocurriría hacer? Eso es lo que tú tienes que ver. ¿Qué se me ocurriría hacer al lado izquierdo? Entonces tú tienes que decir, no pierdo nada con hacer esto, si lo haces bien. Por ejemplo, en el lado izquierdo, no pierdo, pruebo, ¿qué pasa si en el lado izquierdo sumo las fracciones? Gano, pierdo algo. A ver, sumé, llegué aquí. Por lo tanto, la ecuación original es lo mismo que resolver esta. Y ahora me detengo aquí. ¿Qué se me ocurriría hacer aquí? Ah, pero mira, tengo esa igualdad de fracciones. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio esto por lo que corresponde? Ah, llegamos a esto. Ah, ya ahí entendí, profe. Esa Entonces es la ahí idea. igual le sirve hacerlo. No es Claro. que, claro, no es que se le ocurrió. Entonces tú miras y dices, ¿qué se te ocurriría hacer? No pierde, a lo mejor tú puedes elevar al cuadrado a ambos lados. Imagínate, a lo mejor eleva al cuadrado, pero a lo mejor eso no te sirve para lo que quieres hacer. ¿Cachai? Entonces tú tienes muchas posibilidades. Entonces tú dices, ¿qué pasa si hago esto? ¿Me sirve o no? Esa es la política, esa es la actitud que tienes que tener. ¿Ok? Tú tienes que hacer algo con un fin. ¿Cuál es el fin? Resolver la ecuación. La idea es cambiar una ecuación difícil por una que sea más simple y hacer los pasos necesarios para ello. Ese es todo el cuento. Por eso que uno escoge tal o cual camino. Esto no es magia. Uno va escogiendo. La pregunta es, ¿por qué se le ocurrió hacer eso? Bueno, porque yo hice varios ejercicios o vi muchos problemas resueltos. Si los problemas resueltos no están por sí, los problemas resueltos te dan una idea de cómo proceder. Entonces, por ejemplo, en este problema, la idea era que hiciera los productos.
Por lo tanto, si yo tuviera un problema similar, podría razonar de la misma manera y probar a ver si funciona. En este problema que estamos haciendo acá, la parte central es darnos cuenta que no perdemos nada con sumar, y de hecho esa es una buena idea. Entonces, si tuviera una ecuación parecida, podría razonar de manera parecida. ¿Ok? Entonces, los problemas resueltos cuando uno los estudia, aprende, porque los puede ocupar la misma idea. Ya, sigamos acá, me voy a pasar un minuto para que quede, para llegar a la ecuación cuadrática. Después, en el lado derecho, yo hago todo el álgebra, y llego a eso, y entonces yo digo, si sigo haciendo todo el álgebra acá, menos 10, y ahora si paso todos los términos a un solo lado, ya me di cuenta que queda una ecuación cuadrática, y si no nos hemos equivocado, menos 14, ¿no? Ahí, igual 0. A ver, chequémosla con la que queda acá. Efectivamente. Entonces, ¿cuál fue la idea? 30 segundos. Algo que no tengo la menor idea cómo resolver, se me ocurrió hacer cosas y la cambié por algo sí que sí ya puedo resolver. Esta ecuación es cuadrática. El A vale 5, el B vale menos 3, el C es 14, menos 14. Fíjate que a alguien podría haberse le ocurrido hacer esto, ¿no? Y haber eliminado los denominadores, ¿se entiende? Yo podría haber multiplicado ambos lados por este término y se acabaron todos los denominadores en esta parte. De hecho, queda más corto así, ¿no? Es otra manera de pensar, pero funciona, da lo mismo. Lo importante es que lo hagas bien, o sea, que llegues a algo que puedas resolver y que llegue a la solución correcta. Ya, entonces de acá llegamos a la solución, que son estas. Están ahí. Ahí. ¿Por qué? Porque en la ecuación cuadrática ahora ya no hay mucho más que decir, identificar A, B y C, fijarse que el B es menos 3 y el C es menos 14, y con esa información calculamos el discriminante que da un número positivo y agradable porque era cuadrado de 17, no siempre es así, y encontramos los valores de x. ¿Ok? Bueno, esa es la idea esencialmente de la ecuación cuadrática, identificar. Y esto último nos va a aparecer con frecuencia, ¿eh? Cosas que no tienen, que se ven feas, pero que en realidad con un poco de álgebra aparecen, obtenemos algo que es bastante abordable. ¿Sí? Bien, jóvenes, Profe, una consulta cuéntenme. ¿Mm? de la fórmula del X en la ecuación cuadrática. Ujú. ¿Cómo vas a saber cuándo va a ser más y cuándo menos? Ah, de acá. Porque la fórmula es menos B más menos y Sí, hay raíz. entonces, y si llegamos aquí, ¿cómo resolvemos? Tú escoges, po. Toma el más. X1 va a ser una solución, es el que se obtiene de escoger el más. Y la otra se va a obtener escogiendo el menos. El más menos es una manera compacta de escribirlo al mismo tiempo. Pero tú para encontrar las soluciones, primero hace el cálculo con el más y hace el cálculo con el menos. Y con el más nos queda 20 medios 5, ¿no? Nos queda 10. 10. Pero está partido por 10 acá. Sorry. Por 10. Nos queda 20 décimos, que es 2. Y con el menos aquí queda menos 14, ¿no? Menos 14 décimos, que la podemos simplificar a menos 7 medios. Entonces, una vez que llegas a esta parte, tú haces el cálculo con un signo y después con el otro signo y encuentras la solución. Eso Menos es 7 quintos, profe. Sí. quintos. Sorry. Gracias. Ahí está. Menos 7 quintos. ¿Ok? Entonces tienes que identificar los valores de A, B y C y hacer los cálculos. Por ahí va el asunto. Bueno, jóvenes, nos vemos el miércoles. El día martes ustedes van a tener una clase de ejercicios.